Hey, soy Extravaganza Grotesque y en este vídeo voy a hablar de todos aquellos subgéneros que no he metido en ninguno de mis otros vídeos, con lo cual este vídeo tiene como título Miscelánea porque abarca 6 subgéneros diferentes. Terror musical, películas de found footage, body horror, terror comedia, niños malignos y mi favorito, terror gótico. Así que si quieres saber más sobre estos subgéneros, empezamos. La música en las películas de terror es un elemento imprescindible para conseguir la tensión y el miedo que sientes al verlas. Os aseguro que si veis una película de terror sin volumen, el efecto que va a provocar en vosotros no es ni parecido. Sin embargo, el subgénero de películas de terror musical utiliza la música como hilo conductor a través del cual te va contando la narrativa, y a mí estas películas me apasionan. En un principio, estas películas surgieron como adaptaciones de obras de teatro, como es el caso de la película de The Little Shop of Horrors, de 1986, cuya trama gira en torno a una planta carnívora llamada Audrey II que intentará ayudar a su cuidador a conseguir el amor de su vida, que obviamente se llama Audrey. The Rocky Horror Picture Show de 1975 también empezó en el teatro y ya tenía a Tim Curry al mando. Completan la película un reparto de actores espectaculares, unos visuales increíbles y unas canciones cuanto menos pegadizas. El argumento podría decirse que es la historia de Frankenstein mezclado con alienígenas de por medio, tocando temáticas LGTBI muy avanzadas para la época. Y como dato curioso, deciros que Richard O'Brien, el autor de la obra, es quien interpreta al personaje de Riff Raff. Y a día de hoy la película se sigue proyectando en salas con actores caracterizados que animan al público a interactuar con la película. Es una experiencia brutal, si no lo habéis hecho yo os lo recomiendo al 100%. Sweeney Todd, en 2007, llegó con un toque más sobrio y sangriento, con canciones cargadas de emociones y melodrama, y con esto nos dimos cuenta que el terror musical tiene un montón de posibilidades. Stage Fright, en 2014, es un slasher cantado al ritmo de puñaladas sobre un escenario, y en Ana y el Apocalipsis, de 2017, tenemos a zombies cantando villancicos. Con Ripo de Genetic Opera nos trasladamos a un futuro distópico en el que una empresa que alquila órganos no duda en recuperarlos en caso de que no pagues la mensualidad y lo hace de la forma más grotesca posible. La estética de esta película es increíble, pero otra que también tiene unos visuales muy guays es la recomendación que os quiero hacer en este vídeo, y no porque a lo mejor sea mi favorita de esta lista, sino porque creo que igual es la menos conocida. The Devil's Carnival, de 2012. La peli nos sitúa en este carnaval o circo dirigido por el diablo, y esto representa el infierno. A él llegan 3 personas tras morir que tendrán que cantar sus pecados para purgarlos. Esta peli tiene una secuela llamada Aleluya de 2015, pero yo me quedo con la primera. ¿Y a cuántos de vosotros os gustan también las películas de terror musical? It's just a jump to the left and then a step to the right. El found footage o metraje encontrado es una técnica cinematográfica que consiste en presentar la narrativa de la película a través de una serie de vídeos grabados por los mismos protagonistas de la historia que de alguna forma u otra se han encontrado, y se nos presenta como si estos vídeos fueran los hechos reales que vivieron esos protagonistas. Normalmente esas grabaciones están a tiempo real para darle esa capa extra de credibilidad a la historia, y se utilizan los cortes de cámara para simular saltos en el tiempo. Como estas películas están hechas con las grabaciones que hacen los protagonistas con sus propios dispositivos, las películas de found footage de antes tienen bastante poca calidad y la imagen se ve muy temblorosa. Pero afortunadamente las cámaras a día de hoy tienen mucha mejor calidad, los teléfonos incluso tienen incorporados estabilizadores, con lo cual estas películas han ganado bastante en calidad. Esta técnica tiene su origen fuera del mundo del cine, en las novelas que estaban escritas en forma de cartas, como Drácula y Frankenstein. En estas novelas, las cartas están escritas en primera persona, y el autor lo que hace es que recoge esas cartas en su obra, haciendo parecer que son cartas reales, que narran sucesos reales. Entonces en el cine dijeron, ¿de qué forma podemos hacer lo mismo para que parezca que lo que estamos contando es real? Hacerlo en primera persona. ¿Y cómo? Dándoles cámaras a los actores. La película que popularizó este subgénero es El proyecto de la bruja de Blair. Y muchos podréis estar pensando, pero esa película es mugre, a mí no me dio miedo. Vale. Pero para poder valorar esta película,
Hay que tener en cuenta la época en la que salió. Estamos en 1999, a las puertas del cambio de milenio y con el miedo al efecto 2000. Los móviles aún son de tapa, los mensajes se pagan por caracteres y para conectarte a internet tenías que desenchufar el teléfono y esperar a que dejara de hacer esos ruiditos tan extraños. Si tenías suerte de ver una película buena en la tele era porque probablemente tus padres tenían el Plus pirata y los documentales que había eran de animales. El mundo era mucho más inocente en cuanto a tecnología de lo que es ahora. Y de repente aparece una página web en internet en donde decía que habían desaparecido 3 personas, con fotografías de los 3 y entrevistas a policías e investigadores que en teoría estaban trabajando en el caso para encontrarlos. Decía que estas 3 personas habían desaparecido en un bosque investigando sobre la leyenda de la bruja de Blair, leyenda que era inventada, pero nadie tenía forma de comprobarlo. Con eso ya habían conseguido meterle el miedo en el cuerpo a la gente, porque nadie se podía imaginar que eso era una campaña de marketing. Nunca había existido algo así. En los 90, las películas tenían sus trailers y los productos sus anuncios, y sabías diferenciar perfectamente cuál era cuál. No había lugar a dudas, pero esta campaña cambió por completo las reglas del juego. Cuando la película llegó a los cines, la página web había alcanzado los 160 millones de visitas y todo aquel que fue a ver la película por aquel entonces lo hizo creyendo que lo que estaba a punto de ver era completamente real, incluida yo. Y más aún porque encima la película empieza con este texto. Y salimos del cine habiendo visto una película que visualmente no tenía nada que ver al tipo de películas que estábamos acostumbrados. De verdad que en su día esta película dio muchísimo miedo por esa capa de realismo que tenía, porque aunque tampoco veas nada, no hace falta. La gente que hace películas vio el éxito que tuvo esto y a partir de ahí empezó una larga trayectoria de películas usando esta técnica de cámara en mano, pero yo creo que no siempre funcionan porque se nota cuando eligen este estilo simplemente porque es más barato y no porque realmente añada algo a la narrativa que están contando. Películas como Megan is Missing de 2011 y Creep de 2014 son ejemplos de 2 películas en las que este estilo de found footage le añade una capa más de realismo a la narrativa de crimen y esta técnica realmente sí que aporta algo a la historia que de otra forma no podría tener. En REC de 2007, Así en la Tierra como en el Infierno de 2014 y Hell House de 2015, por la cámara se cuelan zombies en la primera, demonios en la segunda y fantasmas en la tercera. Con la llegada de los youtubers a nuestras vidas, este subgénero aprovechó esta figura para crear nuevas películas de found footage, como la coreana Gonjiam Asylum de 2018 o Deadstream de 2022, en donde simulan directos. Y según la tecnología ha ido avanzando y las pantallas se han integrado cada vez más en nuestro día a día, al found footage le ha salido otro estilo, que yo llamo screen footage, que son películas grabadas a través de la pantalla del ordenador o del móvil. Aquí tenemos las fantásticas Searching de 2018 y Host de 2020, entre muchas otras. Antes de daros mi recomendación, quiero hacer una especial mención a Paranormal Activity de 2007, porque es una película que a todo el mundo parece encantarle y para evitar que me la recordéis en comentarios, simplemente os voy a decir que a mí esta película no me gusta nada, ni esta ni ninguna de su saga. Así que mi recomendación es The Poughkeepsie Tapes, película de 2007 que además de found footage intercala entrevistas estilo documental y va sobre la investigación que inicia la policía tras descubrir 800 cintas en las que hay imágenes de violencia, torturas y asesinatos. Esta película, para mi gusto, aprovecha muy bien ese estilo found footage para contar una narrativa muy oscura que contada de una forma más tradicional, yo creo que no sería tan efectiva. El terror corporal o body horror es un subgénero de terror cuya característica principal es mostrar muy explícitamente alteraciones en el cuerpo humano. Estas películas exponen de forma muy grotesca la fragilidad de nuestro cuerpo humano y el deterioro inevitable que está condenado a sufrir a causa de enfermedades, mutaciones, mutilaciones y cualquier otra cosa grimosa y que os podáis imaginar. El término body horror fue usado por primera vez a principios de los 80 para definir un nuevo subgénero de terror que estaba emergiendo en ese momento. Se podría decir que una de las primeras personas en hacer una película que encaje bajo este término fue David Cronenberg, con su película Scanners, de 1981. Creo que todos nos acordamos de su famosa escena de la explosión de la cabeza.
Pero Cronenberg no solo hizo esta película, sino que realmente se consolidó como una eminencia en películas de terror de body horror, con otras películas como Videodrome del 83, que es algo así como una peli violenta sobre pelis violentas, y Dead Ringers del 88, en la que dos gemelos que además son ginecólogos comparten demasiadas cosas. Pero sin duda, cuando hablamos de body horror y David Cronenberg, no podemos evitar pensar en La Mosca, película de 1986 que a día de hoy sigue impactando a cualquier persona que la vea. En ella, un científico obsesionado por construir una máquina para teletransportarse se usa a sí mismo para probar su experimento y todo se tuerce cuando su cuerpo empieza a sufrir una serie de cambios muy grotescos. Y creo que por el título de esta película no hace falta que os diga nada más. Esta peli surgió en una época en la que las enfermedades de transmisión sexual eran una epidemia muy seria y muy importante, y muchos interpretan que esta película es una alegoría sobre ellas. Siguiendo con el tema de enfermedades, el hijo de Cronenberg, Brandon, hizo en 2012 Antiviral, sobre gente que decide voluntariamente inyectarse un virus pues según el tipo de fetiche que tengan, que es totalmente lo contrario de lo que pasa en la película de Cabin Fever, dirigida por Eli Roth en 2002, en la que un grupo de jóvenes contrae sin querer un virus caníbal bastante asquerosito. Mencionar la película húngara Taxidermia de 2006 y la japonesa Tetsuo del 89. Pero si queréis saber de qué van, vais a tener que verlas vosotros sabiendo que pertenecen a este subgénero, porque yo esto ya no. Para terminar, mi recomendación para este vídeo es una película con otro tipo de body horror, aquel infligido por otra persona. Tusk, película de 2014 cuyo terror corporal tiene que ver con morsas. Ahí lo dejo. ¿A cuántos de vosotros os entra la risa cuando estáis en medio de una situación tensa? O peor aún, cuando algo os asusta, una vez recuperados del susto, os entra un ataque de risa. Una de las grandes verdades de la vida es que los polos opuestos se atraen, y con esta paradoja os voy a hablar del subgénero de terror comedia. Mediante el uso de humor negro y parodia, este subgénero pone nuestros miedos en perspectiva y nos permite reírnos de ellos. Pero no creáis que este subgénero es menos que cualquier otro o que estas películas pueden llegar a ser una chorrada, porque ¿sabéis el dicho de que las mayores verdades se dicen bromeando? Hay películas de terror que precisamente usan la comedia para exponer en pantalla temas tan importantes como, por ejemplo, problemas sociales. De hecho, Jordan Peele, antes de empezar a hacer películas de terror, fue cómico. Aunque sí, también hay películas de terror comedia que simplemente son divertidas. La película antológica de Creepshow de 1982 reúne 5 historias bastante macabras contadas a través del humor negro cuyo protagonista realmente es el karma. Gremlins de 1984 nos enseñó que las reglas están puestas ahí por algo y que si no las cumples te arriesgas a que estas pequeñas criaturas te pongan la casa patas arriba. La peli de El diablo metió la mano de 1999 nos advierte de los peligros que conlleva dejarse llevar por la vagancia, bajo el refrán de las manos ociosas hacen el trabajo del diablo. El Día de la Bestia de 1995 tiene un humor no apto para personas que se ofenden con facilidad. Tucker and Dale contra el mal de 2010 nos presenta un slasher pero a la inversa, en la que los que parecen los prototipos de asesinos slashers son en verdad las víctimas de una serie de catastróficas desdichas. Y The Cabin in the Woods de 2011 expone el poder que tenemos nosotros como espectadores sobre los cineastas, porque de nosotros depende el éxito de una película. La peli de The Cleansing Hour de 2019 pone a un demonio a cargo de las redes sociales, exponiendo el daño que puede hacer el mal uso de las mismas. De ese mismo año es Ready or Not, en la que una familia de la alta sociedad al parecer no deja entrar a nadie nuevo en su familia hasta que no juega a un juego que resulta ser mortal. Y este año 2024, Lisa Frankenstein nos trajo una nueva versión de esta historia de científico que resucita cadáveres. Me estoy dejando fuera un montón de películas de este subgénero porque realmente funciona súper bien, pero es que si no me enrollo a hablar y este vídeo se hace eterno. Así que os voy a dejar con mi recomendación. Elvira, Mistress of the Dark, de 1988. Esta película es icónica, tiene la típica estética de los 80 que me apasiona y su protagonista es Elvira. ¿Qué más quieres? Pero es que además el trasfondo de esta película es exponer los prejuicios que la gente sigue teniendo contra aquellos que tienen una apariencia un poco distinta. Así que si eres de los que no ven pelis de terror porque te dan un poquito de miedo, este subgénero es para ti.
Niños, los seres más puros e inocentes de la humanidad, ¿verdad? Cuando tienes uno, todo el mundo te pregunta por él, y cuando no lo tienes, todo el mundo te pregunta que cuándo lo vas a tener, porque obviamente los niños son la alegría de la vida. Pues hay veces que esas pequeñas criaturas pueden llegar a convertirse en lo más diabólico y mortal que puedas imaginar, y es precisamente el hecho de que el mal venga de donde menos te lo esperas, lo que hace que estos niños malignos sean terroríficos. Te puedo asegurar que los adultos de estas películas se han arrepentido de cruzarse en su camino, y si un solo niño puede causar muchos estragos, imaginaros lo que pueden hacer muchos juntos. Esto es lo que pasa en El pueblo de los malditos, película de 1960 en el que un grupo de niños son capaces de hacerse el control con un pueblo entero y causar el terror. John Carpenter hizo un remake en 1995 y a color estos niños son aún más terroríficos. En 1976, Damien, en la película de La Profecía, nos enseñó a que hay que tener cuidado con las adopciones. No vaya a ser que acabes dándole sin querer el biberón al anticristo. Pero aunque esperes a que crezca un poco la criatura y la adoptes un poco más mayor, nadie te va a asegurar que esa niña es quien dice ser, como pasa en La huérfana de 2003, que además está inspirada en un caso real. Pero tus propios hijos también pueden salirte un poco torcidos y que se rebelen contra ti, como pasa en la película de Good Night Mommy de 2014. En la que dos hermanos gemelos dudan de que su madre sea realmente su madre cuando vuelve de una operación estética con la cara vendada, y para asegurarse de que realmente es ella, se les ocurren las formas más maquiavélicas. En Los chicos del maíz de 1984, una pareja que está de viaje acaban en un pueblo que está gobernado por unos niños y adolescentes muy extraños que son además parte como de una secta adoradora del maíz. En el año 2000, Japón nos enseñó en Battle Royale que la mejor forma de frenar el colapso y la violencia que estaban siendo provocados por el cambio de milenio era soltar a los niños de una clase entera elegida al azar en una isla y dejar que se mataran entre ellos. Y mi recomendación para este vídeo es La cabaña siniestra, una peli de 2019 bastante terrorífica y claustrofóbica porque mezcla niños malignos, religión y los estragos que causa un trauma pasado no resuelto. Pero bueno, no todos los niños tienen por qué ser malignos. Hay algunos normales. El cine de terror tiene sus orígenes en la literatura gótica que surgió a finales del siglo XVIII, especialmente con la novela de El castillo de Otranto de Horace Walpole, y que vivió su máximo esplendor durante la época victoriana del siglo XIX. Escritores como Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Becker, las hermanas Bronte y Mary Shelley, entre otros, fueron los que consolidaron el terror gótico con los siguientes elementos. Unos personajes que incluyen al héroe, que es el encargado de luchar contra el mal, la dama, que es la catalizadora de los acontecimientos, y el villano, que es el que representa a ese mal o al terror. Lo sobrenatural, elemento imprescindible de estas novelas y que hace una alegoría de la intrusión del pasado en el presente. El elemento religioso, sobre todo cuando tenemos en cuenta que lo sobrenatural viene del más allá. El destino, en cuanto a que la narrativa de la novela gótica está guiada por una serie de profecías trágicas de las que los personajes no pueden escapar. El melodrama, con unos personajes altamente emocionales, sobre todo con emociones de amor, odio, melancolía, tristeza, dolor y miedo. Y por último, el escenario en donde tiene lugar la acción, que suele ser en castillos lúgubres, sitios abandonados, paisajes agrestes, cementerios aislados y sitios similares. Y estos escenarios son tan importantes que casi son un personaje en sí mismo. Entrando ya en el mundo del cine, obviamente todas las adaptaciones de estas novelas de los autores que os acabo de mencionar caen dentro de esta categoría de terror gótico, pero también tenemos películas originales que siguen este patrón de elementos. Alfred Hitchcock nos trasladó a la misteriosa Manderley en su película Rebecca de 1940. En Gaslight del 44, una joven se muda con su marido a la mansión de su tía, la cual había sido asesinada, y ahí es cuando empieza su pesadilla. Durante muchos años, Vincent Price fue la estrella de muchas películas de terror gótico, sobre todo con adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe, como La caída de la casa Usher de 1960 o La máscara de la muerte roja del 62.
e incluso tiene un pequeño papel en la película de Eduardo Manos Tijeras, de 1990, dirigida por Tim Burton, en la que nos enseña lo mal que lo llegan a pasar los góticos cuando somos invitados a una barbacoa en casas en tonos pastel. Hablando de Tim Burton, es innegable que durante mucho tiempo fue el rey de los escenarios góticos, con películas como Pesadilla antes de Navidad, de 1993, en la que el protagonista es un esqueleto melancólico y soñador, y Sleepy Hollow, en 1999, sobre la leyenda del jinete sin cabeza. Crimson Peak, de 2015, no solamente es otro claro ejemplo de terror gótico con todos sus elementos, sino que además Guillermo del Toro se inspiró en la película de Rebecca para crear esta maravilla. Y más recientemente hemos visto un resurgir de este terror gótico con adaptaciones modernas de esos clásicos de la literatura gótica, como por ejemplo en la serie de La maldición de Hill House, de 2018, y La caída de la casa Usher, de 2023. Puede que este subgénero de terror gótico sea mi favorito de todos estos que he ido mencionando este mes, porque dentro de mi goticidad, el romanticismo y el terror van de la mano. ¿Qué hay más romántico que una cita en un cementerio a la luz de la luna llena? Y lo digo muy en serio. Así que no quiero recomendaros una película en concreto en este vídeo porque confío en que hayáis apuntado todas las que he ido mencionando. Sin embargo, sí que he reservado el vídeo de mañana para una especial mención de una película que para mí lo es todo y, en mi opinión, tiene todos los elementos de este terror gótico. Una vez más, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Sígueme si aún no lo haces y nos vemos en el siguiente.